Me llamo Estefana Rubio. Muy bien, Estefana. ¿Qué idiomas has estudiado en la escuela? Inglés, francés, alemán, italiano. ¿Y cuántos años crees que has estado en la escuela? En total, ¿Recuerdas? los ¿En compatibilicé, pero creo que, bueno, alrededor de 10 años sí que habré estado, como mínimo. ¿Qué recuerdos te llevas de esos 10 años? Buenísimos, me lo he pasado genial. He aprendido muchísimo, he aprendido cultura, idioma, amigos, ha habido incluso momentos buenos en los exámenes, momentos malos, de todo. Bastante alemán, con diferencia. ¿Por qué? Porque es un idioma muy diferente, tiene una gramática propia, una manera de estructurar las frases diferente, no tiene nada que ver con el castellano ni con ningún idioma que provenga del latín y es muy bonito, es muy atrayente. ¿Y el más difícil? Alemán, lo saqué en 5 años, pero me gustó muchísimo. Hay idiomas que, bueno, los aprendes por diversión un poco y otros pues porque realmente te enganchan y alemán es uno de ellos. El inglés es el más útil en todo el mundo porque es con el que te puedes comunicar con cualquier persona. Francés también y alemán a nivel de empresa también, porque ahora mismo para proyectos laborales te viene muy bien para salir al extranjero y demás. ¿Utilizas los idiomas que has estudiado aquí? ¿Los 4? Los 4. Sí, en tu trabajo. Sí. ¿A qué nivel? Pues bueno, pues a nivel profesional, auditorías de clientes, visitas, que no tengan vergüenza a la hora de expresarse. O sea, si piensas que vas a cometer errores, cada vez hablas menos, cada vez te cortas más y eso es un error. No, hay que lanzarse y hay que decir las cosas. La gente agradece mucho que pongas todo tu empeño en decir las cosas, aunque cometas errores. Segundo, tienes que interesarte, es decir, si vienes aquí a pasar un poco el tiempo no vas a conseguir nada, tienes que ir a casa y luego repasar un poco qué es lo que has aprendido, te tiene que gustar, si no te gusta, olvídate. Y bueno, después está el tema de codos, también hay que estudiar, hay que aprender vocabulario, pero bueno. El esfuerzo. El esfuerzo, sí, eso sobre todo. Pues muchísimas gracias por tu nada, tiempo y enhorabuena. Nada, Y Nela Navas Arjona. Nela, muy bien. Nela, Jorge, habéis estudiado los 4 idiomas en la EOI. Sí. ¿Cuántos años habéis estado en total? Pues yo creo que 7, pero es que no hice todos los ciclos completos aquí en la escuela. Yo empecé de muy jovencita, empecé con 14 años cuando todavía no teníamos aquí la escuela, empecé por libre en la Escuela de Jesús Maestro en Madrid. Y allí hice primero y segundo de inglés, que es por lo que casi todos empezamos. Después, en mi época universitaria, me reenganché al inglés en la Escuela de Zaragoza y cuando ya empecé a trabajar aquí en La Rioja fue cuando me entró la verdadera afición por los idiomas y empecé pues como por el año 99 o así y estuve unos 7, 8 años. Muy bien. Pues yo he estado 10 años exactos. Me matriculé en el 2000 y terminé en el 2010. He hecho todos los cursos aquí y no los empecé antes sencillamente porque como ahora celebramos los 25 años de la escuela, eso significa que se fundó en el 1987, si no me equivoco, que es justo el año en que yo me fui a estudiar a Madrid. O sea que mientras yo estudiaba aquí bachillerato no existía escuela de idiomas y había que ir a otra ciudad a examinarse por libre. Mi hermano lo hizo, se examinó en Vitoria de algún curso de inglés. Yo no. Entonces esto de la escuela de idiomas para mí ha sido una segunda juventud, porque fue volver a estudiar después de un tiempo, volver a ser estudiante. Me llamo Martín Álvarez Terán, empecé haciendo inglés y alemán, allí cuando estaba en la escuela de idiomas en el Instituto Escultor Daniel. Allí cursé los 2 idiomas, después hice otras cosas y a los 4 años, creo, ya estaba la escuela aquí, me vine a hacer italiano. Después de hacer italiano, creo que fue justo a continuación, dije que bueno, que ya me faltaba el francés, ¿no? Francés había hecho durante el bachiller, pero claro, empezar desde cero pues creí que era un poco absurdo. Entonces pues entré a tercero por la prueba vía. Y bueno, pues me ha ido bien, le terminé hace 4 años, me parece que fue en el 2008. Y hoy por hoy el único así que practico por motivos de trabajo, claro, es el inglés. De los demás, pues bueno, pues tengo menos oportunidades, pero siempre procuramos en verano irnos o bien a Francia, que nos queda cerquita, o Italia, o en fin, o las películas. Un pequeño problema familiar, fue además un malentendido muy tonto. Bajábamos en el ascensor de la Torre Eiffel
y mi sobrina no pudo entrar en el mismo viaje del ascensor y nos perdimos. Ella subía, nosotros bajábamos, bajábamos y tuve que dar parte a la policía. Entonces, cuando acudí a la policía, yo no me defendía con el francés más que lo básico. Había estudiado 1 o 2 años en el bachillerato, pero tenía nociones esenciales. Y me encontré con el problema de que aquel buen señor, el comisario, me decía que no me devolvía a mi sobrina porque no era mi hija, que los apellidos no le coincidían. Y bueno, pues tendré que enterarme un poquito más del francés. Todos, porque además he utilizado el idioma como excusa para conocer un poco más esos países y sus culturas, o esos países o los países que utilizan ese idioma. O sea, soy una persona curiosa que le gusta aprender y, bueno, te puede resultar más fácil un idioma o más complicado otro, pero todos me han resultado, una vez iniciados, motivantes. O sea, yo, por ejemplo, no tenía mucho interés en estudiar italiano, ¿no? Pero una vez empezado, pues sí que me motivó, pues porque me sirve para conocer autores literarios, para conocer cine, para conocer la historia del país o la cultura del país, a través sobre todo de las cosas que te ponen para leer, para escuchar, y yo creo que todos son interesantes, y los que me quedan también. Nela. Yo tampoco sabría decantarme por ninguno. Coincido con Jorge en la apertura de mente que te da cualquier idioma, el conocimiento de las distintas culturas, de las tradiciones, de conocer otras formas de vida, otras mentalidades. Y a mí me han atraído los 4, la verdad. Martín. Sí, a mí también me pasa lo mismo prácticamente. La otra vez ya reconocí cuando nos entrevistó La Rioja que el que me sorprendió fue el alemán. Implica jugar con una serie de datos continuamente y hay que tener la mente muy atenta, ¿no? El inglés me encanta. Cuando oigo canciones de mis grupos de rock favoritos de toda la vida, me fastidia muchas veces que no pillo exactamente lo que dicen, pero bueno, y no hay problema. Con internet buscas la letra, los acordes de las canciones y todos me gustan. En el italiano me encantaba. Cuando veía cantar a la gente decía, qué bien se lo pasan, qué bien, lo tiene que tener. Y el francés era pues recordar los tiempos del instituto, en fin, de la adolescencia, de cuando estaba estudiando. Todos han tenido su encanto. Y a nivel de dificultad como alumnos, ¿cómo sacar el título que como El alemán. El alemán coincidís todos? Mi único suspenso en junio fue el oral del último año de alemán. Lo tengo todavía clavado en mi currículum, que tuve que aprobar el 5º de alemán en septiembre porque me puse nervioso por la dificultad del idioma, por la dificultad que suponía al hacer el oral de junio, y creo que no he sudado más en mi vida porque en un junio calurosísimo frente a un monólogo de alemán mal preparado es una tortura. ¿Nela? Yo también, fue el único que tardé 6 años en lugar de 5, el alemán, pero bueno, al final lo conseguí, que es lo que importa. Muy bien. Yo no recuerdo así especial dificultad. Aparte, recuerdo cuando se valoraba todo, es decir, había una especie de evaluación continua, ¿no? Entonces el examen de febrero suponía parte de la nota, todo formaba parte de un promedio, es decir, no es como ahora que se aprueba por destrezas independientemente, y aunque escribas muy bien, si no oyes, pues lo tienes crudo. Pero vamos, en aquella época no recuerdo especial dificultad. Yo hacía mis redacciones, en fin. Bueno, yo lo que querría es, lo único, hacer hincapié en cómo han evolucionado las cosas. Lo decía antes, yo cuando hice bachillerato aquí en Logroño, antes de irme a estudiar a Madrid, que me fui en el año 87, no había escuela de idiomas, así sencillamente. Y luego, bueno, pues mientras he cursado estudios aquí, se ha ampliado el departamento de inglés, se ha ampliado el de alemán, han intentado evolucionar los planes de estudios para homogeneizarlos, o sea que hay preocupación por los idiomas. Lo que pasa es que, como
como en todo, pues se está en función de los recursos, porque yo creo que habrá, supongo, demanda para que implanten el nivel C1, para que se implanten otros idiomas, pero los recursos... El aprendizaje de los idiomas, lo esencial es perder la vergüenza, soltarte, porque mucha gente, sobre todo en los primeros años de un idioma, se corta diciendo voy a pronunciar mal, el profesor se va a reír de mí, ese tipo de complejos que todos tenemos en los primeros años de aprendizaje de un idioma. ¿Y trucos? Pues en realidad no hay trucos, constancia y paciencia, diría yo, esencialmente. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Tesón, perder la vergüenza y bueno, echarle también a veces imaginación, ¿no? Porque, sobre todo cuando te exigen escribir, hacer redacciones, pues ya sé que es difícil, pero bueno. Y que a veces no se aprovechan todas las oportunidades que se dan. O sea, cuando, por ejemplo, se pone una película, pues hay una asistencia mucho menor que cuando es una clase normal. En sus tiempos parecía que cuando venía el lector o la lectora era la clase en la que se quedaba el que más interés tenía, pero otros no asistían. Cuando tener un lector o una lectora es una oportunidad, no es un problema. Y lo sin de embargo, las hay gente películas, que... efectivamente, era el que viene este viernes, no tengo clase. Entonces hay que aprovechar todo lo que se te ofrece. Vale, pues muchísimas gracias por vuestra